Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Remocionate y en el vídeo de hoy vamos a hablar de dolor crónico. En particular te quiero compartir cuál ha sido mi experiencia en esos procesos de dolor, esos procesos de malestar, pero sobre todo también te quiero compartir 4 de esas enseñanzas que me han dejado esos procesos de sufrimiento o de malestar a lo largo de los años. Padecer algún tipo de dolencia crónica, sobre todo cuando ésta se mantiene a lo largo del tiempo, tiene un gran impacto en nuestro estado mental y nuestro estado emocional también. De ahí que por lo menos para mí haya sido sumamente importante contar con herramientas y con estrategias que me ayudaran a afrontar todos esos momentos de dolor, esos momentos de crisis desde todos los ángulos, no solo desde el tratamiento del medicamento tradicional, sino bucear un poquito más allá, conectando también con esas consecuencias o con ese impacto que estaba teniendo a nivel mental y a nivel emocional. Y sin entrar en ningún tipo de directriz específica, mi objetivo con el vídeo de hoy es compartirte pues esas herramientas, esos aspectos que a mí me han ayudado a gestionar todos esos procesos de dolor o de malestar a todos los niveles, y además cómo esos aprendizajes que he tenido a raíz de esos momentos de crisis me han ayudado también a gestionar o dotarme de herramientas personales para afrontar otras situaciones en otros planos de la vida. Una de las cosas que me ha motivado a hacer este vídeo, a sentarme hoy aquí y compartir contigo pues este rito de charla relacionado con los procesos de dolor crónico, es que recién estoy saliendo de una crisis y además sobre todo los primeros instantes lo viví con mucha revoltura porque tuve que cancelar planes que solo se daban una vez al mes. Y yo iba con muchísimas ganas, pero justo apareció la crisis y tuve que cancelarlo absolutamente todo. Hoy que me encuentro un poquito mejor, me he dado una ducha y he dicho, oye, pues voy a compartir con todos ustedes pues cómo he vivido yo esos procesos de dolor, qué he aprendido y sobre todo qué me ayuda a mí a transitarlos con el mayor abrazo y la mayor calma. Y si en estos momentos estás pasando por un proceso similar, pues desde aquí te abrazo con todo mi cariño y deseo que este ratito de charla por lo menos te sirva para hacer esa pausa, ese momento de desconexión, una burbuja donde lleves el foco a ti y todo ese ruido, todo ese malestar quede en un segundo plano. Y quizás pues algunas de las ideas que te voy a compartir hoy también te sirvan para ti, para trasladarlo y adaptarlo a lo que tú estás viviendo. Y antes de meterme de lleno con esas 4 enseñanzas que te quiero compartir hoy, quiero un poco situarte de cuáles han sido esos momentos, esas dolencias de dolor crónico que he tenido a lo largo de mi vida. Es verdad que una de ellas a día de hoy no la padezco, pero es importante para mí por lo menos situarte porque también gracias a lo que viví durante esos momentos de crisis de dolor, el que estoy viviendo actualmente pues lo puedo gestionar y lo puedo vivir de otra manera. El primer momento de dolor crónico que yo viví fue hace muchísimos años, creo que se remonta al año 2007 o 2005 más o menos, empezaron esos momentos de crisis que son migrañas. La migraña es una dolencia muy habitual. En mi caso estaba diagnosticada migraña crónica limitante. Me daban como 3 o 4 crisis al mes y eran de carácter, como te decía, invalidante, y esto lo que significaba es que tenía que parar mi actividad. Me era muy difícil ir a trabajar, me era muy difícil ponerme a leer e incluso me era muy difícil comer porque el cuadro que venía añadido con esa migraña pues condicionaba pues aspectos tan cotidianos como levantarme a darme una ducha, ir a caminar o ingerir alimento. Para mí era muy frustrante cuando aparecían esos momentos de dolor porque no respondían a ninguna pauta específica, no es que yo pudiera decir, bueno, pues más o menos en torno a esta fecha en el mes me va a durar estos días o me va a aparecer en este contexto, nada que ver. Aparecía el dolor y en ese momento todo lo que tuviera planeado pues se veía afectado. Ir a trabajar, ir al curso e incluso hacer viajes. De hecho, el detonante para mí para empezar a gestionar la migraña de una manera diferente, más allá de la medicación que yo tenía, fue justamente preparando la maleta para irme de viaje y me vi preparando un neceser con justo ese kit de medicamentos de rescate por si durante el viaje me aparecía ese cuadro de migraña, y acumulaba ya tanta medicación que para mí fue un impacto verlo. Y fíjate que era algo cotidiano, yo ya estaba y ya había interiorizado en mi rutina la medicación para la migraña tanto diaria como durante las crisis. Pero por alguna razón en ese viaje en concreto y tener ese neceser delante me hizo plantearme el enfocar la gestión de la migraña de otra manera.
Tuve la suerte de contar con profesionales que me entendieron y me acompañaron en ese proceso hasta el punto pues de sanar esa patología y sin tener ningún tipo de medicación en ningún aspecto. Alguna vez me tomaba algún paracetamol cuando me aparecía el dolor, pero no era ese cuadro migrañoso. Y si bien a día de hoy ya no padezco de migrañas, hace unos años empezaron una serie de dolores también a nivel de cabeza, pero yo las localizaba mucho con las cervicales o el cuello, y como había tenido un accidente de tráfico, pues me decían que igual era alguna secuela que se había quedado después de ese impacto. Sin embargo, ese dolor era muy diferente y con el paso del tiempo empezaba a ser mucho más agudo. Y yo me estaba frustrando muchísimo porque era incapaz de contextualizar ese dolor, ni siquiera con esos cuadros migrañosos que yo tenía. Era un dolor totalmente diferente, muy agudo y realmente me paralizaban. Además, podía estar caminando y de repente sentía ese pellizco en la cervical y me quedaba en el sitio. Y bueno, hace unos meses por fin ya tuve un diagnóstico. A día de hoy estoy diagnosticada con neuralgia de Arnold. Y bueno, no es un proceso agradable, obviamente, pero a día de hoy pues puedo vivir esos momentos de crisis de una manera diferente y es justamente lo que te quiero trasladar en el día de hoy. Un poco cómo ha sido mi relación con los procesos de dolor crónico y a día de hoy en qué me agarro, en qué me apoyo, en qué me fijo para poder transitarlos desde la mayor calma, ¿no? Reduciendo un poquito todo ese ruido que también va a aparecer a nivel mental y a nivel emocional. Sobre neuralgia de Arnold no vamos a entrar en detalles. Si es un tema que te interesa, pues me lo puedes dejar en comentario y más adelante puedo preparar un vídeo específico. En el vídeo de hoy me quiero centrar en esos 4 pilares, en esas 4 claves que a mí me ayudan a gestionar los momentos de crisis. Y como te decía, en esta última crisis, que básicamente ha sido 48 horas atrás, pues el primer punto fue que yo tenía previsto asistir a un evento online que tenía muchísimas ganas y que además iba a conocer a gente nueva, pero justamente la crisis se desencadenó ese día al mediodía y tuve que cancelar ese evento. Y esto me conecta con el primero de los aprendizajes, que es soltar la autoexigencia. Cuando tenía los cuadros de migraña, la primera patología que te compartí antes, yo me exigía ir a trabajar, ir a entrenar, quedar con amigos, responder el teléfono, independientemente del dolor. Entraba en esa lucha conmigo misma donde sentía que si el dolor me impedía hacer las cosas, estaba siendo irresponsable y eso hacía que activara ese mecanismo de exigencia conmigo misma, de perfeccionismo, y donde tenía que dar independientemente de cómo me estuviera sintiendo o en qué medida ese dolor me estaba limitando. Recuerdo a veces que iba a trabajar y una vez en concreto ya no pude volver a casa en coche y me cogí un taxi, pero yo fui a trabajar y como podrás estar intuyendo, eso para el cuerpo, para ese proceso de dolor, era muchísima más carga y más intensidad y más rigidez. El hecho de ser incapaz de entender a nivel mental, a nivel lógico, de entender por qué y para qué estaba yo pasando por esos cuadros de dolor y eran tan agudos y tan limitantes, lo que hacía era volverme mucho más dura y más rígida conmigo y con las circunstancias. Aprendí que viviendo ese proceso desde ahí lo único que hacía era añadir muchísima más carga y además distanciarme del propio proceso. Entre esa lucha de no entender y ser mucho más exigente conmigo misma y con ese proceso de dolor, lo que hacía era alejarme muchísimo más de poder entender qué estaba sintiendo, cuál había sido la causa, cuál era el detonante y sobre todo qué podía hacer para transformarlo. Y además, en esos momentos en los que yo me decía que tenía que bajar esa rigidez y esa tensión y tenía que escuchar el dolor, si ese dolor duraba más de lo que yo pensaba o era más intenso de lo que yo quería, pues lo que hacía era en el corto o medio plazo volver a entrar en esa rueda de exigencia y de ruido. Con esto te digo que gestionar procesos de dolor no son fáciles. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, y de ahí que sea importante también activar todo ese mecanismo de escucha y observación de nosotros mismos a todos los niveles. Cuando entraba en esa lucha me quedaba atascada en es que no entiendo por qué me pasa a mí, por qué no se va, ya he hecho todo esto, ya llevo 4 días, ya llevo 5 días, y como estarás intuyendo, eso generaba muchísimo más ruido y me quedaba atrapada, intensificando ese cuadro de dolor.
Y a día de hoy, aunque a veces sigo entrando en esos momentos de lucha, pues por ejemplo el otro día cuando tuve que cancelar los planes dije, ¿y si me esfuerzo un poquito y voy, que total lo va a ser online, lo puedo hacer desde casa? Y si voy y si me canso, pues me desconecto y no pasa nada. Aunque a veces entro en esa lucha conmigo, soy capaz a día de hoy de detectarlo más rápidamente y sobre todo tomar distancia y rebajar esa exigencia y decir, Adela, para, Adela, cambia los planes, Adela, cancela, no pasa nada. Pon el foco y el centro en ti. Y me doy cuenta que en esos momentos en los que me permito parar también existe una fracción de segundo en la que la mente se dispara y empieza a entrar en ese ruido. Sin embargo, a día de hoy soy capaz de verlo con mayor rapidez y sobre todo soy capaz de gestionar ese ruido de una forma más rápida, intervenir de forma más rápida para que no me atrape y me siga cargando. Así que una de las primeras cosas que he aprendido y que trato de llevar a cabo en todos los momentos que paso esas crisis de dolor es rebajar la autoexigencia. Y esto me conecta con el plano emocional también, que es la segunda enseñanza, que es liberar la culpa. En mi caso particular hay dos emociones que se activan de forma muy intensa cuando estoy pasando por una crisis y que son el enfado, la rabia y la culpa. Y de las dos, esta segunda en mi caso me condiciona muchísimo más y se intensifica más. Entro en ese bucle de, por un lado, sentirme culpable por tener el dolor y por otro lado, sentirme culpable por no saber gestionar el dolor. Además de sentirme culpable por dejar de ir a trabajar, por cambiar planes o por quedarme en la cama reposando sin hacer nada aparentemente. Y en este punto quiero hacer una pausa porque para mí ha habido algo muy importante con respecto a lo cual me he tenido que colocar a lo largo de este proceso. Es verdad y hay numerosos estudios que nos muestran que determinadas emociones, sobre todo sostenidas en el tiempo, y nuestra forma de gestionar una determinada situación, sobre todo, como te digo, mantenida en el tiempo, puede tener un impacto en nuestra salud física, sacando a la luz dolencias o patologías o reflejándose con algún cuadro físico. Sin embargo, una cosa es que eso está ahí para que nos permita tener esa comprensión de nuestro cuerpo, de cómo están esas conexiones neuronales, de cómo se conecta el plano mental, emocional y físico. Y otra cosa muy distinta es que usemos este argumento para castigarnos y sentirnos culpables por el dolor que estamos sintiendo. Yo recuerdo en mi caso cuando me decían que el hecho de no saber gestionar el estrés, de tener cuadros de estrés en el tiempo e incluso de ser muy exigente y muy perfeccionista estaba dando esos cuadros de migraña. Claro, había una fracción de segundo ahí donde yo podía tomar eso como culpabilizarme por lo estás haciendo mal y por eso tienes este castigo, por así decirlo. Por eso para mí es sumamente importante tomar distancia y decir, ok, una cosa es que exista esta conexión entre estos tres planos y que de ahí yo pueda sacar un aprendizaje que me permita tomar conciencia de qué sí está en mi mano y qué puedo empezar a hacer para sanar y transformar todas esas sensaciones. Para mí es fundamental transformar esa culpa castigadora por esa responsabilidad consciente en el proceso y sobre todo darnos cuenta que al final pues esto que estamos viviendo, o por lo menos en mi caso esto que yo estoy viviendo, es para que tome conciencia de algo que quizás he pasado por alto y que es importante para yo sentirme en paz, en calma, bien y con salud a todos los niveles. Este cambio de mirada tan sutil para mí ha sido clave y totalmente sanador para gestionar los procesos de dolor, y otro de los efectos que ha tenido este cambio de mirada en el plano emocional me lleva al punto número 3, que es respetar mis tiempos. Como te decía, los cuadros de dolor aparecen en ocasiones pues cuando aparecen y duran lo que duran, y cuando yo me exigía que duraran menos o que aparecieran en otro tiempo o que no me coincidieran con algún plan, lo que estaba haciendo era luchar con la propia naturaleza o el sentido que tenía ese momento de dolor. Tratar de luchar con esos tiempos lo único que hacía era añadirme más lucha e intensificar ese dolor. En mi caso, tanto la migraña como la neuralgia de Arnold están asociados mucho a momentos de tensión, a sobrecarga tensional. Entonces, si yo estaba luchando con ese dolor porque duraba mucho, duraba poco, era muy alto o estaba apareciendo en este momento, lo que estaba haciendo era también intensificando mi cuerpo, y esa tensión añadía e incrementaba el dolor.
Esto es lo que te decía antes, el tener conciencia de esa conexión que existe a los 3 planos, pero para ponerlo a tu favor y darte cuenta exactamente de qué puedes hacer en cada momento. Así que aprendí a respetar mis tiempos, a observarlos, por un lado mientras duraba el dolor y también para ver qué información podía sacar. Empecé a mirar 24, 48, 72 horas y hasta una semana atrás para ver qué había comido, qué había vivido, cómo me había sentido, qué pensamiento había sido más recurrente, qué emoción había sido la dominante, a qué había prestado más atención, si había habido algún suceso inesperado, etc. Todo esto no para castigarme, sino lo iba recogiendo en un diario a modo de información, de guía, que después me permitía, junto con el profesional, a identificar patrones o a identificar posibles detonantes de esos cuadros migrañosos. Esta observación me ayudó también a elegir esas acciones, a cambiar ciertos hábitos, a incorporar determinados instrumentos, determinadas herramientas que me ayudaran a ir cambiando la forma de gestionar el dolor. A veces acertaba la primera y otras veces era simplemente cuestión de ensayo y error, pero lo tomaba como esa oportunidad para conocerme y para ver qué me podía ayudar a transitar todo ese proceso con mayor tranquilidad. A día de hoy, aunque me sigue fastidiando a veces cambiar planes o incluso que una crisis dure muchísimo y que yo entre en esa rueda de tratar de entender y no entender qué está pasando, porque ha durado 10 días en esta ocasión la crisis y aparentemente no he hecho nada diferente, por lo menos me permito vivir esos tiempos de una manera más calmada. Por ejemplo, ayer por la mañana me levanté y sentía que estaba un poquito mejor. Ahí tenía 2 opciones. En otro momento de mi vida me hubiera puesto a trabajar y probablemente hubiera conseguido el efecto contrario. Pero bueno, a día de hoy me di cuenta que podía salir, dar una vuelta a la manzana, coger aire, estirar mi cuerpo, respirar aire puro y luego volví a casa. Esta parte de observar los tiempos para saber en qué momento puedes incorporar una pequeña acción que aparentemente es insignificante, pero que en esos momentos de crisis y de dolor es un gran esfuerzo y actúa a modo también de recompensa y gratificación, para mí ha sido importante para poder transitar esos momentos con menos lucha, sin exigirme tanto y sobre todo respetando mis tiempos. Relacionado también con el tema de respetar los tiempos y relacionado con el plano emocional es que aprendí a respetar los momentos de liberación de la emoción o del dolor, sobre todo a nivel de llorar y gritar. Para mí al principio llorar lo vivía con castigo, era como, pero ¿por qué estás llorando por esto? Deja de llorar y sigue adelante, céntrate en otras cosas. Y aprendí que también en el momento de liberación y de sanación nuestro cuerpo elige determinados mecanismos para soltar. Y si yo necesito en estos momentos llorar, y necesito llorar durante 10 minutos, permitirme hacerlo desde esa escucha y además acompañando también con esa intención interna de estoy soltando a través del lloro. Me permito reconocerme a mí a través del lloro. Me permito también a reconocer por qué estoy llorando, por qué necesito llorar en estos momentos, qué es lo que estoy necesitando. Cada emoción, cada proceso también requiere de unos tiempos para que nosotros aprendamos a escucharla, aprendamos a transitarla y de ahí después poder transformarla. Entonces también en este plano emocional el tema de los tiempos para mí ha sido fundamental. Y esto me lleva a la última de las enseñanzas que te quiero compartir en el vídeo de hoy y que es la relación con las expectativas. Cuando hablo de expectativas, aquí abro un abanico que va desde las expectativas de los otros, las expectativas de mí misma y la expectativa de mí misma con los otros o con la situación. Por ejemplo, yo recuerdo que una de las cosas que yo me reprimía a hacer al principio era salir a caminar, porque claro, si no estaba bien para ir a trabajar, tampoco estaba bien para ir a caminar. Pensaba que si alguien me veía, pensaría que estaba mintiendo o que estaba engañando. E incluso también me exigía ir a trabajar porque, claro, si yo ponía después en el parte que lo que tenía era una migraña nada más, un dolor de cabeza, pues la gente iba a pensar que, mira, tú por eso no vienes a trabajar. Al final me di cuenta que todo se basaba en esas expectativas que yo estaba teniendo de la situación, de los otros o incluso de mí misma en esa situación. Y además en ocasiones totalmente irreales, porque yo no tenía ni pajolera idea de lo que las otras personas estaban pensando. De hecho, en muchas ocasiones a las otras personas en verdad les daba igual mi proceso. Pues bueno, pues hace la falta porque le duele la cabeza y listo, no había más. Pero la forma en la que yo me estaba relacionando con esas expectativas también tenía un papel fundamental a la hora de permitirme vivir ese proceso de una manera o de otra.
Y para mí el hecho de tomar conciencia de cómo estaba proyectando yo esas expectativas en el proceso de dolor, en las decisiones que iba tomando, lo que me estaba permitiendo o no permitiendo hacer, fue fundamental. De hecho, podría decirte que fue uno de los detonantes para empezar a parar, a permitirme parar y a empezar a escuchar mis propios ritmos. Dejar a un lado esa expectativa para simplemente dejarme sentir y conectar con lo que estaba necesitando. Y relacionado con las expectativas hay algo también muy importante que te quiero compartir y tiene que ver con la relación con los otros. Entendí que ese proceso de dolor trataba de mí, no tenía que ver con los demás. Y en este punto me refiero a que en ocasiones me sentía incomprendida, me sentía enfadada porque yo quería que los otros me entendieran o me acompañaran o me dijeran algo en particular, lo que yo consideraba que en esos momentos me iba a aliviar mi cuadro de dolor o me iba a sentir mejor o me iba a sentir acompañada. Y la realidad es que cada uno acompañamos o estamos presentes en la forma que podemos, que queremos o que nos podemos permitir. Y entendí que por mucho que yo quisiera que la otra persona me entendiera al 100% o me entendiera en la forma que yo quería que me entendiera, eso partía de una base errónea. Al final todos también nos relacionamos con el dolor o con la enfermedad en función de lo que hemos vivido, de nuestra propia historia o nuestras propias vivencias emocionales. Entonces, claro, el yo tratar que la otra persona estuviera en la forma que yo quisiera, lo único que hacía era añadir muchísimo más ruido y también distanciarme de esa persona. Para mí, la lección más importante, aparte de tomar conciencia de esto, fue en pedir ayuda, en escuchar y en comunicarme, en entender que la otra persona va a estar en la forma que esa persona pueda estar y me va a dar hasta donde pueda dar, y que antes de ponerme a especular era más fácil pedir. En ocasiones algo tan simple como una llamada o que la persona venga a visitarnos o que pregunte cómo estemos puede ser un detonante muy grande con respecto a este punto. A lo mejor la persona lo que está entendiendo es que como estás en un proceso de dolor y tal como esa persona vive el dolor, va a esperar a que te encuentres mejor y cuando ya vuelvas al sitio o cuando ya des señales de vida, pues te va a preguntar y te va a acompañar. Si desde el otro lado entendemos que el hecho de que la otra persona nos pregunte es porque es indiferente, sin preguntar nada más, sino simplemente lo damos por hecho desde nuestros patrones, pues probablemente estamos generando muchísimo más malestar y también estamos cargándonos innecesariamente. Así que por lo menos en la relación con los otros, el tema del acompañamiento, de cómo las personas me acompañaban o me entendían, me ayudó también a tomar distancia, a no dar nada por supuesto, a comunicarme, a pedir ayuda y también a entender que cada persona iba a estar a mi lado en la medida y la forma que pudiera, que supiera o que quisiera estar y estaba bien. Y aunque a veces nos duela, no entendamos o incluso nos podemos llegar a sentir decepcionados, la realidad es que ese proceso de dolor, eso que estás viviendo, solo trata de ti. Y en la medida que también vivimos ese proceso tomando distancia y respetando el proceso del otro con respecto a lo que estamos viviendo, nos ayuda a bajar ruido, a bajar intensidad y sobre todo a poner el foco en nuestra responsabilidad, en lo que sí podemos hacer para sanar nosotros, porque al final pues esto empieza y acaba en nosotros mismos. Además, no se trata de que en un momento dado, si una persona no está en la forma que a ti te gustaría, esa relación esté rota. A lo mejor sí, a lo mejor no. Por lo menos a mí me enseñó a darme cuenta de que existen muchísimas formas de entender las relaciones, que existen muchísimas formas de comunicar el amor, existen muchísimas formas de acompañar y al final aprendí que a lo largo del proceso nos vamos dotando de esas herramientas, de esos espacios y vamos contando con determinadas personas en función también del momento en el que estamos y lo que estamos necesitando. En la medida que somos cada vez más conscientes de nuestros procesos, vamos sabiendo elegir y vamos sabiendo colocarnos también con respecto a todas esas situaciones que en un momento dado nos pueden causar malestar. Por lo menos en mi caso, cuando estoy en un momento de dolor, puedo distorsionar mucho más algo que me sucede imaginándome una película que nada tiene que ver con la realidad, y de ahí la importancia de aprender a estar cada vez más presente en mi proceso, en lo que estoy sintiendo, en mis pensamientos y, como te decía antes, en lo que sí puedo hacer ahora, qué puedo hacer yo para sanar o transformar aquellas cositas que quizás me están molestando un poquito más o me cuestan un poco más.
Y básicamente esto es lo que te quería compartir en el vídeo de hoy. La realidad es que cuando aparecen los cuadros de dolor no es que sea un camino de rosas, que toda esta teoría en un momento dado diga perfecto, lo transito sin que me afecte, nada que ver. La culpa sigue apareciendo, el enfado sigue apareciendo. El otro día, por ejemplo, por la tarde me eché a llorar porque era muchísimo el dolor que estaba sintiendo y apareció ese componente de la mente de no entiendo, no he hecho nada, no entiendo. Pero al final de lo que se trata también es de ir observándonos, escuchándonos y permitiéndonos en un momento dado hacer lo que nos sea más fácil hacer. Y si nos cuesta, pues si estoy en un momento de culpa y me cuesta salirme de la culpa, me permito transitarlo, me permito escucharlo, ver qué frases aparecen en mi mente, qué imágenes aparecen, y eso quizás también me da información para bucear un poquito más. Otro de los aspectos que he aprendido es que absolutamente todo lo que vivimos tiene diferentes niveles, e incluso sanar, por ejemplo, la emoción de la culpa en mi caso tiene diferentes niveles, y quizás cuando estoy mucho más atascada es porque estoy buceando en niveles más profundos, en vivencias, en traumas o en situaciones de mi vida que quizás han pasado por alto, pero quizás es en este momento cuando me puedo permitir observarlas, cuando me puedo permitir transitarlas y sanar la culpa desde un poquito más adentro. Al final, también la forma en la que gestionamos el dolor, la forma en la que convivimos con dolores crónicos es un proceso de observación, de introspección y de conocimiento personal que cada uno va transitando como mejor puede, como mejor sabe o como puede permitirse hacer. Y si por un casual estás pasando por algún proceso de dolor similar o por algún proceso en el que sientas esa lucha de por qué duele tanto, por qué lleva tanto tiempo en esto, deseo de todo corazón que puedas ir encontrando esos espacios, esas herramientas, esas personas y esos profesionales que te ayuden a ir fijándote en esos aspectos que te ayuden a bajar la intensidad, el ruido y el malestar, y sobre todo identificar esas piezas que te van a ayudar a sanar, a colocar y a transitar ese proceso con la mayor calma y el mayor abrazo. Habrá ocasiones que sean más rápidos, ocasiones que sean más lentos, a veces nos resultará más fácil y a veces menos fácil, pero desde aquí deseo de todo corazón que sea cual sea el proceso en el que te encuentres, pues puedas ir encontrando ese espacio y ese punto de conexión contigo para poquito a poco ir colocando esas piezas que te van a ayudar a sanar y a sentirte mucho mejor, independientemente de esos momentos de dolor que sientas que, aunque sea por una fracción de segundo, por unos segundos, eres tú quien tiene ese poder de decidir o de colocar, aunque el dolor aparezca. Ya verás que poquito a poco en el tiempo eso se va colocando, se va transformando y se va diluyendo. Deseo de todo corazón que este ratito de charla te haya servido pues para hacer esa pausa en primer lugar, y segundo, quizás te conecte con algo o te sientas acompañado en eso que estás viviendo. Por mi parte te doy las gracias por haberme acompañado un vídeo más, sobre todo en estos vídeos que tienen un carácter más personal. Si te ha gustado este vídeo o crees que este contenido le puede ayudar a alguna persona que haya venido a tu mente, te invito a que le pases el enlace del vídeo o le invites a que se pase por aquí, por Reemociónate. Por mi parte te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra, y deseo que tengas una feliz semana. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.